Saludos, señores. Octavo Congreso Internacional Virtual en Investigación e Innovación Educativa. La ponencia es la investigación acción participativa en la práctica docente. Mi nombre es María Luisa Araújo. La introducción, este estudio tiene que ver con un propósito de realizar un constructo teórico en relación a la práctica docente a nivel investigativo que supera los mecanismos pedagógicos y didácticos para situarla en un plano social y cultural, en particular para entender sus acciones de los textos y los contextos, entendidos los textos como las diferentes prácticas que se realizan en los contextos donde se realizan, ¿sí? La práctica docente no es estática, es dinámica, suceden muchos cambios, por lo tanto, pues toca contextualizarla, tanto en tiempos como en espacio. Por otro lado, cada término indica una acción, se sitúa en una condición sistemática de praxis. La relación docente-alumno, enseñanza-aprendizaje es una dinámica compleja que requiere realizarse en un tiempo y espacio en una realidad determinados, bajo parámetros de participación, medios y recursos que contribuyen a la comprensión y transformación en este marco de acción. Para Clifford Geertz, se concibe la cultura porque, digamos, la práctica docente se enmarca en una cultura, se concibe como un entramado de significados, símbolos, signos, valores, creencias, lenguajes, y que es, pues, obviamente transmitido históricamente y que son expresados en forma simbólica. La red de significados de los textos no solamente son en el discurso oral, sino precisamente en los espacios en los cuales se puede hacer lectura de los procesos. El contexto oral, pues se descifra el discurso, los gestos, expresiones. En el marco de un contexto consentido y de una cimentación subjetiva, pues también está enmarcada la práctica docente. El texto está compuesto por una serie de signos que le otorgan sentido al contexto en el entorno o la situación en donde se ubica. El texto admite muchísimos significados a esta condición, se le denomina polisemia, presente porque tiene muchos significados allí, y se le reflejan los discursos narrativos, literarios, políticos y sociales, mientras que en el discurso científico los términos deben ser muy precisos, entonces no hay oportunidad de dar ninguna connotación. En términos de comunicación, el sentido de la palabra es la unidad fundamental para establecer la correspondencia entre dos o más personas, además de incorporar rasgos subjetivos de significado vinculados a las circunstancias, situación o suceso. El sentido es el significado individual de la red de nexos y relaciones que están situados en la experiencia. La relación entre costumbres y tradiciones es muy estrecha por cuanto hacen parte de sus hábitos, con la diferencia que las tradiciones son aceptadas de generación en generación como un patrimonio y legado cultural. Las costumbres pueden perderse en el proceso, transmisión generacional, eso también se presenta en la práctica docente. Entre las transmisiones se encuentran las celebraciones de acontecimientos religiosos, festivales que hacen parte de la idiosincrasia y rituales físicos o de carácter simbólico que congregan y mantienen sus creencias. Aquí en la práctica docente también se hacen ese tipo de actividades. La introducción pues continúa con la parte de las normas, en cuanto a entenderlas como las reglas de juego en una comunidad con el propósito de lograr la armonía, el orden y el equilibrio en una estructura en donde generalmente hay jerarquías, derechos, deberes, sanciones. Estos pueden variar de acuerdo a la cultura. Las normas determinan los comportamientos, los que son agradables o no agradables, y se establecen y garantizan las condiciones de convivencia. Las normas pueden ser morales, sociales, jurídicas, según lo requiera una comunidad o sociedad para controlar los comportamientos y las conductas, así como también aportan significados a los individuos que constituyen un determinado grupo. La construcción social, que hace parte precisamente de la práctica docente, porque también se construye, hay tejido social, se fundamenta en la realidad o realidades de los sujetos de acuerdo al conocimiento individual y no es independiente del observador, pero sí cada individuo acepta una idea y se llega a unos acuerdos, unos consensos de la realidad social que construye mediante el compartir de conocimiento a través de varios procesos que lo objetivizan, tales como el lenguaje, los signos, los símbolos y los significados. Al volver a la sociedad se institucionalizan o se legitiman, presente es un aspecto muy importante de la investigación acción participativa, a las acciones que asocian comportamientos que defienden los roles sociales en un sistema organizado. En cuanto a la metodología, la presente investigación se ubica en el marco de investigación cualitativa mediante la técnica de investigación análisis documental que se fundamenta en la revisión de materiales que aporten respuestas al objeto de investigación, en este caso, al constructo teórico.
Las categorías establecidas pues, fueron la cultura, la práctica docente, la práctica investigativa, y para el primero se seleccionaron los criterios red de significados, costumbres, para el segundo investigación, acción y participación. La muestra fue una serie de documentos de práctica docente, de cultura, investigación, acción participativa, aprendizaje, entre otros. Para ello se seleccionaron los documentos que hicieran alusión exclusivamente a la práctica como investigación, acción, participación. No se tuvieron en cuenta documentos que estén enmarcados en unidades didácticas, que hace también parte de la enseñanza y aprendizaje. En cuanto a los resultados que se obtuvieron, la práctica docente en el modelo pedagógico tradicional se dedicó exclusivamente a la técnica y transferencias de contenidos, desconociendo todos los aspectos que convergen en ella dentro y fuera del aula, que problematizan su desarrollo, tales como los componentes pedagógicos y didácticos. O sea, prácticamente como que se desconoce la parte social y se queda solamente en el aula. Este reconocimiento de la investigación es un proceso que va más allá de la mera reflexión, transformando las acciones pedagógicas y didácticas, así como la reflexión también sobre las prácticas en relación a los sujetos que interactúan en esta dinámica, las diversidades, circunstancias y experiencias en torno a la acción de enseñar, en donde la investigación sobre sus prácticas juega un papel importante, puede desentrañar lo no observable a simple vista. Eh, de hecho, pues la investigación debe aportar referentes, herramientas, mecanismos para aportar lecturas y textos y contextos en términos de problematización que rodean la práctica docente para comprenderlos y contribuir a encontrar vías renovadas que contribuyan al conocimiento de este campo de acción. Fals Borda, creador de la investigación acción participativa, como resultado de muchos debates en la sociología en Colombia, pues propone hacer un acercamiento cultural en la comunidad de objeto de investigación, precisamente para superar los problemas del léxico, para introducirse más en la dinámica y en la cultura. La investigación-acción como propósito atiende los textos y los contextos para transformarlos en cooperación de una comunidad a partir de la reflexión de sus prácticas, además de reconocer la historia como una base o referente. Por tanto, un desarrollo teórico y práctico se sitúa en la investigación en un plano dialéctico, consensuado porque es la participación de todos, y propende por la transformación de los contextos, o sea, hay una transformación en las prácticas. Los individuos de la comunidad determinada pues obviamente van a contribuir a esa participación y a esa transformación. El investigador como y participante de las dinámicas de la comunidad, pues obviamente tiene que comprenderlas, actuar sobre ellas y obviamente cambiar esa realidad convertida en objeto de investigación para hacerla evolucionar. En virtud de lo anterior, la práctica docente se caracteriza por ser ecléctica, porque ahí confluyen digamos, todos los conocimientos de la formación docente, en donde convergen todas las acciones del proceso educativo. Estos rasgos la hacen compleja para comprender, pero a la vez crea un marco de acción para la investigación por lo de sus diferentes textos y contextos que representan cada espacio cultural en donde se desarrolla. Así las cosas, la práctica es un espacio por un lado académico y por otro lado pedagógico, y es social y cultural, político, entre otros. Las interacciones entre los sujetos determinan que la institución eh, tenga una cultura particular, por tanto la interpretación de estas instituciones se focaliza en los significados, las representaciones, porque a pesar de que son todas educativas, tienen representaciones simbólicas muy particulares que forman parte de la comunicación, las normas o lo que llegue a considerarse como cultura. En cuanto a esta parte del análisis de esta investigación, entonces encontramos que las interacciones entre los individuos en este espacio sitúan a la práctica docente como una acción social que se inscribe en una práctica social. Al situarla en un sistema escolar en donde confluyen diversos grupos sociales, la práctica docente como mediadora en esta diversidad tiene como misión intervenir la cultura escolar para resignificar las percepciones y las acciones como carta de navegación para el sistema escolar y educativo, comprender la escuela como interacciones de sujetos que a su vez son interacciones de culturas, y que obviamente son diversos significados que confluyen ahí, con diferentes implicancias dignas de ser estudiadas y analizadas, pues a la luz de la investigación acción participativa, teniendo en cuenta que los procesos de reflexión emergentes de la investigación acción participativa propenden por generar cambios y transformaciones en el acto educativo. Como conclusión, tenemos que la práctica docente, por ser un espacio donde confluyen muchas acciones provenientes de diferentes campos, tales como la sociedad, la cultura, la política, la educación, la pedagogía y la didáctica, entre otras, además de estar adscrita
a muchas instituciones educativas, crea muchas posibilidades para hacer lectura de diversos comportamientos en las interacciones de los actores, así como también es un ámbito para reflexionar, investigar y transformar sobre la práctica misma, atendiendo la diversidad de las necesidades que se tienen en la institución educativa. Se concluye que la práctica docente es un espacio académico para hacer lectura de textos y contextos en la que se dinamiza la investigación, la acción participativa de forma natural por ser de carácter social. Este estudio es un aporte a la práctica docente para ampliar sus marcos explorativos de investigación. Esta es la bibliografía. Agradecimientos a la Universidad Distrital a la cual pertenezco y al Congreso Civinedu. Gracias.